El- la reflexión que voy a proponerles, que se convierta un poco en el tema de discusión de hoy, eh, tiene que ver con el programa de investigación, pero planteado en función del trabajo del año. No sé si alguno de ustedes está al tanto de lo que se trabaja en Apertura de La Plata. Yo tengo, yo recibo, estoy en el mailing de ellos, así que, así como ustedes reciben el plan de actividades de acá, yo no participo de las de allá, pero siempre recibo el plan de actividades, las cosas que van discutiendo. Y ellos trabajan un plan en general bastante parecido al nuestro, por temáticas, por grandes orientaciones. Y entonces, tomando un poco la experiencia del año, quería proponerles trabajar sobre la pertinencia, que me parece que es una pregunta válida, y la pertinencia sobre el trabajo en física. O sea, lo voy a decir como un poco empujado hacia un extremo, ¿por qué tanta física? Sería como la pregunta, ¿no? Recién con Ricardo hablábamos del plan de trabajo de la institución de Rogelio Fernández Couto, Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, y el plan de trabajo es Das Eilige, y abajo un subtítulo, afortunadamente en español, que dice el camino hacia el otro pensar. El otro está con mayúscula, y están Freud, Lacan y Heidegger. Bueno, lo que yo quiero plantear como tema es la cuestión de la pertinencia de trabajar física en relación a lo que yo estimo que es la ausencia de la pregunta por la pertinencia de trabajar Heidegger. ¿Por qué esto va por un tubo? Freud, Lacan, Heidegger, Platón, Aristóteles, Hamlet. Hoy me invitaron a ser asesor de una tesis de doctorado de la melancolía isabelina y el Hamlet de Freud. Dije no. La verdad que no sé a qué se refieren, si no sé de qué hablan con la melancolía isabelina. No sé, no tengo la menor idea. Pero sea como sea, ahí no se plantea la pregunta por la pertinencia. Parece un excursus interesante a un tema medio docto, medio de... Me llamaron y me dijeron, no, pero por favor, profesor, doctor, si usted... Miren que la persona esta se está por ir a Inglaterra, es un erudito. Bueno. Esta pregunta de ¿por qué tanta física? Es la misma que se presentó un poco más universalmente, más así como pandemia, respecto a la topología. ¿Por qué topología en psicoanálisis? Una mucho más chica, que esa me parece que no se planteó porque nadie se dio cuenta, es ¿por qué matemática en psicoanálisis? Porque quedó la popularidad de la topología, no sé por qué. Y los tantísimos desarrollos, que deben ser tantos en topología como en matemática de Lacan, no fueron tan fuerte la pregunta de por qué la matemática. Quizás porque la topología tiene tantos dibujitos y ocupa más páginas, entonces es más visible. Porque en el seminario lo que te salteas de topología tienen esos dibujos que son más visibles que las fórmulas matemáticas. Es la misma pregunta. Y es una pregunta crucial
porque respecto a esas preguntas, a la pertinencia de esas preguntas, que es lo mismo del otro lado a la pertinencia de esos estudios, es aquella que se desarrolla en respecto a el 99% de las invitaciones que me hacen a mí en todo el mundo, tanto en Argentina como en el extranjero. Este año fui 2 veces a Brasil, voy a ir una tercera, mañana voy a Paraná. Me quiero matar, cuando me di cuenta que eran 570 kilómetros, me quiero matar, pensé que era acá a la vuelta. 570 kilómetros, es lejos, me quiero matar. Es la topología en la clínica psicoanalítica. O sea, ¿alguien nos puede explicar esto? ¿Qué tiene que ver en esto? Cuando no existe la pregunta de Hamlet en la clínica psicoanalítica, al menos no tiene la misma dimensión de cuestionamiento. Joyce en la clínica psicoanalítica. ¿Qué carajo tiene que ver Joyce en la clínica psicoanalítica? Para mí, un carajo a la vela total. Pero esa pregunta no es válida, porque a todo el mundo le parece natural Joyce. Como podría ser cualquier otro personaje. Hamlet, Joyce, Heidegger, cualquier otro. Todos van bien. Todos van bien. En el sentido de cierta extensión del saber del psicoanalista, y estaría bueno que alguien que sepa mucho de eso nos venga a hablar de eso. Pero cuando se trata de topología o matemática, ahí ya hay sensación de extrañeza. De hecho, en Lacan hay bastante sobre física moderna, no la de Newton para acá, que es la que siempre se llamó moderna, pero yo creo que ya no vale más llamarla moderna, no conviene llamar moderna de 1895 para acá, la física, me parece que esa es la nueva moderna. La otra sería la clásica, no sé, algo así. Y justamente creo que el único pequeño aporte que yo hago al psicoanálisis es avanzar en ese terreno. Avanzar francamente en el terreno de la física moderna y el psicoanálisis. La revista número 5 del Rey está desnudo, con el Big Bang hago algún tipo de articulación ahí, y todos mis estudios de los últimos 2 o 3 años tienen que ver con eso, que en Lacan están mucho más débilmente presentados, mucho menos articulados, con ausencia de referencias muy notables, Prigogine que falta, la verdad. Es notable que no haya, de ese premio Nobel francoparlante de la época de Lacan, que lo cita a Lacan, que Lacan no tome la teoría del caos. ¿Entienden? Que tome el principio de indeterminación de Heisenberg, que tome Gödel y que no tome en la misma línea teoría del caos de sistemas disipativos. La verdad que es notable la ausencia. Quizás no es tal y la encontraremos. Sí. Hubo una solución al problema de la física, la topología y la matemática en psicoanálisis, y es que tiene que ver con gustos, con estilos, o dicho más a la freudiana, que es lo que siempre prepondera, que es transferencias. Lacan tenía transferencia con la matemática, que debe querer decir 2 cosas: que amaba la matemática, porque la versión de la transferencia como amor sigue vigente, y una versión freudo-lacaniana, que es más la de Ritvo, que Lacan tenía transferencia con la matemática en el sentido que le suponía un saber, que era la posición neurótica de Lacan, la obsesión de Lacan, y que Lacan le suponía un saber como si fuese una religión, de la índole de esas suposiciones de garantía en ciertas modalidades que, según el psicoanálisis, velan la castración como la religión, que me parece que no, en psicoanálisis en este punto es tradicional al mango, y es que la religión es el opio de los pueblos y ya está. ¿Por qué?
¿por qué sobre topología y matemática? Matemática me refiero al sujeto como raíz cuadrada de -1. Esos planteos así sencillos, ese planteo. ¿Por qué sobre eso hay esa pregunta sobre su pertinencia en psicoanálisis? La respuesta en general, la primera es que no tiene ninguna pertinencia. Y el 99% de los psicoanalistas lacanianos no saben nada de eso, no saben nada de topología, no saben nada. Yo conozco viejos psicoanalistas lacanianos, o sea, gente que estudia hace 40, 50 años a Lacan, que estuvieron 20 o 30 años en París, que fueron al seminario de Lacan 10 años, algunos se acostó en el diván de Lacan, quizás alguna de estas chicas se acostaba en Lacan, pero no me parece que no, y no, de topología no saben nada, cosa que es increíble, o sea, cómo lograron pasar tantas décadas, como si alguien fuese ex cura, ex seminarista, ex todo eso, y te dijese, no, del Evangelio no, del Evangelio no, la verdad, ¿qué querés que te diga? No sé, ¿viste? Incluso sufrió pedofilia y no tiene, o sea, Evangelio, ¿no? O sea, ¿qué? Te engrupieron. ¿Conocen el chiste del restaurante judío en Nueva York? Va un viejo judío a un restaurante judío en Nueva York, donde va todas las semanas, se sienta y ve que viene un mozo chino. En un restaurante judío en Nueva York, un mozo chino. No sabe qué hacer y le pide la comida judía de siempre. Kishke, knishe, farfala. Y un mozo le va trayendo todo lo que le pide en Yiddish, va y le va trayendo todos los platos. Y lo llama al dueño al final de la comida y le dice, che, te felicito, tenés un mozo chino que sabe Yiddish. No, callate, él cree que es inglés. Se había bajado del barco, le había enseñado Yiddish y no te creía que estaba aprendiendo inglés. Es lo mismo. ¿Cómo puede ser que se esté 40 años enseñando Lacan sin saber topología? O sin saber nada de la matemática. Es por la sensación profunda de extrañeza. Tan profunda es esa extrañeza que no conmociona a la persona. Porque uno podría decir, como yo, de la melancolía isabelina, no, paso. Siguiente, ¿vieron los chicos de colegio secundario que hacían en la prueba en la tele, que dicen paso, siguiente? No, melancolía isabelina, no sé nada. Y no me conmocionó no saber. ¿Por qué no me conmocionó? Porque me parece que para ser psicoanalista inclusive no me hace falta saberlo. O sea que yo puedo practicar todos los días eso, porque también está el problema de la práctica. Todos los psicoanalistas lacanianos que no manejan nada de topología y nada de matemática, suponen que no los objeta como psicoanalistas y practican todos los días sin sensación de estar estafando. Porque, bueno, a ellos más bien les gusta el cine y psicoanálisis, y cada uno entra al psicoanálisis por la puerta que le resulte más cómoda, Lacan por la topología, ellos por cine y psicoanálisis, cine y debate. Ahora, ¿qué justifica estas objeciones? La primera es que si fuese fundamental, o sea, imprescindible, ¿qué quiere decir que Freud no lo haya utilizado nunca jamás? Primer problema gravísimo. Si la topología y la matemática, y yo quiero poner en serie, no sé si estoy habilitado, entiendan lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, topología. Vamos a escribir mejor. Aritmética. Y física, pero vamos a escribirlo con detalle, cuántica. Si estas dos, nosotros agregamos la tercera, porque quizás se arma una filiación de disciplinas que tienen el mismo problema y implican la misma cuestión, si son fundamentales para el psicoanálisis, como para que Lacan le dedique una página de cada dos, si no es un vicio de Lacan, como el chiste del Papa, porque le piace, si no es un vicio de Lacan y son fundamentales, ¿qué quiere decir que no estén en Freud?
Porque si es fundamental e imprescindible y no está en Freud, entonces se complica todo lo que llamamos psicoanálisis. O sea, la respuesta a la pregunta ¿qué es psicoanálisis? Porque si hay una respuesta, sea cual sea, si hay una respuesta de qué es el psicoanálisis es X, Y y Z, ¿cómo puede ser que sea fundamental para eso que es estas disciplinas, siendo que en Freud están radical y totalmente ausentes? No es que hay esbozos y que Lacan siguió, sino que en Freud hay, incluso si esto tiene que ver a ciencia, si esto tuviese que ver con ciencia, del lado de Jacques Lacan, del lado de Sigmund Freud, si tuviese que ver con ciencia, y saben que para Freud sí, la respuesta es sí, psicoanálisis tiene que ver esencialmente con ciencia, acá es biología, fisiología, ambas experimentales en el peor sentido. O sea, donde participa el ojito, donde hay microscopio. Para Freud es donde, en todo caso, telescopio para la otra parte, pero tiene que ser o microscopio o telescopio. Y estas tienen, quizás ustedes no sepan bien sobre esto, ya Federico, Martín, hubo bastante trabajo, pero quizás no lo sepan, pero al menos seguro de estas dos, un problema grave que tienen es que no hay microscopio ni telescopio. Cuando lo contratan a Einstein, que se quiere ir de Alemania para ir a Estados Unidos, le ponen en el instituto unos millonarios yanquis que vienen, unos hijos de un tipo millonario, viene heredado la fortuna, ponen en el instituto, lo contratan a Einstein y a otros más, y a Einstein le dicen que necesita, todo lo que usted necesite, aceleradores, un pizarrón y tiza. Y $1.000 de sueldo. Le dicen, nosotros pensamos pagar 50.000. Bueno, no sé, hagan lo que quieran. Él necesitaba 1.000 o 1.000 o 2.000. De verdad, un pizarrón y me dejan, no me rompen las pelotas. No molestar gente pensando, como decía que hay que poner la cana la puerta afuera del seminario. No molestar gente pensando. Tiza y pizarrón, no hace falta más. Me parece que ese es el problema. Bueno, el problema entonces aquí radica en la posición de Freud en relación a lo que es psicoanálisis, pero ya allí hay que trabajar en un problema que tiene la ciencia, y es que se desconoce en la actualidad, especialmente en nuestro gremio se desconoce, y es que se supone que hay en las disciplinas una concepción unitaria de lo que es cada disciplina. O sea, la ingenuidad psicoanalítica o el desconocimiento psicoanalítico radica en suponer que hay algo que sea matemática, y es uno, hay algo que sea física, y es uno, y entonces en esa misma ingenuidad padecemos del problema de que habría algo que es psicoanálisis y es uno. Eso se puede representar que es psicoanálisis, porque ustedes podrán decir, no, quédate tranquilo, los psicoanalistas no padecen de ese error, porque están los anafreudianos, están los kleinianos, están los millerianos, estaríamos nosotros, y entonces todos estos grupos implican diferencias. Primero, si es que las implican, tengan en cuenta que nadie las publica. Así que ya ahí hay una pista. ¿Cuál es la diferencia teórica entre Jacques-Alain Miller y Colette Soler? Que alguien levante la mano y que diga, ¿cuál es? ¿O qué texto habría que leer para establecer? No está. Y entre Isidoro Beck y Juan Bautista Ritbo, y entre Anabel Salafia y Ferreira y Isidoro Beck, o sea, las dos escuelas freudianas, ¿cuál es la diferencia? ¿Entienden el problema? ¿Por qué no se publican?
¿No las hay? ¿Ustedes qué tienden a suponer? ¿Que más bien que las hay o que no las hay? Que las hay, las diferencias, pero que no están publicadas. ¿Cómo puede ser que todo el mundo piense lo mismo? Pero esas diferencias están planteadas así. Esto sería psicoanálisis. Y entonces las diferencias, esta sería Melanie Klein, esta sería Anna Freud, este sería Sigmund Freud, y Lacan lo que recupera es este. Y estas serían desviaciones. Entonces, para los psicoanalistas en general, hay una cosa que es el psicoanálisis, que va para allá, que Freud, y con nuestro retorno a Freud volvemos a Freud, porque hay que volver a Freud, o sea que Jacques Lacan se ubica acá, y que hay un límite a la desviación. Pasada la desviación, sos Adler, y pasada la desviación, sos Jung. Ellos se fueron al carajo. O sea, hicieron investigaciones de tronco psicoanalítico, pero se abrieron tanto, pero se considera que el psicoanálisis tiene una tendencia que es recuperable, y que esta sería la orientación lacaniana. Esta sería la orientación lacaniana. Acá iría Jacques Miller. Del otro lado, Sí. y es donde están los conceptos fundamentales. Como si hubiera un acuerdo tácito, en los conceptos fundamentales, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, lo que haces es ponerlos en discusión. Tal cual, tal cual. Y ahora quiero agregar varias cuestiones. Primero, que no es cierto que las disciplinas se funden, que la fundación de una disciplina esté dada por compartir la orientación en los conceptos fundamentales. Eso no es cierto, ni siquiera sucedió así. Heráclito y Parménides fundan a la filosofía, la nuestra, la que conocemos, la occidental, en orientaciones absolutamente contrarias y opuestas. Y en matemática hay dos proyectos, dos programas de investigación absolutamente contrarios en su espíritu más fundamental, que es el programa de Hilbert y el teorema de Gödel, que están los que sostienen que la matemática toda ella tiene que ser finalmente posible de ser escrita, y otra posición que dice que lo que caracteriza a las matemáticas es que jamás van a poder ser plenamente demostradas teóricamente. En lingüística, la lingüística estructural y Chomsky son lingüísticas contrarias, y es muy interesante estudiarlas porque ambas abrevan el concepto de estructura, o sea, inclusive compartiendo el concepto de estructura. Lean a Chomsky, es ultraestructuralista. ¿En qué sentido es estructuralista? Lingüística generativa, revísenlo, es muy interesante, tiene orientaciones absolutamente contrarias. Ni que hablar sociología, ni que hablar politicología, ni que hablar ciencias económicas. La gran discusión cuando hay un país al borde de la catástrofe, como están al borde de la catástrofe económica tantísimos países hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Disminuir los gastos? ¿Achicar el Estado y políticas de ajuste? ¿O generar gastos, alentar la inflación y hacer que la economía se mueva? ¿Cuál es la aposta? ¿Ciencias económicas? ¿Cuál es la aposta? Vino Stiglitz acá, premio Nobel de Economía, y Cristina le discutió mano a mano a Stiglitz. Es cierto que Cristina le había pagado $100.000 de honorario, pero como sea. ¿Cuál es? Un premio Nobel de Economía. ¿Entienden? Resume la posición de las ciencias económicas. ¿Qué es ciencias económicas? ¿Existe esta orientación? Epistemología. Hay una disciplina que es epistemología. ¿Qué es ciencia? O sea, en psicoanálisis se supone que hay un concepto de ciencia. En general los psicoanalistas comparten lo que es el concepto de ciencia, pero en la epistemología no hay acuerdo en absoluto de lo que es ciencia. Siendo que los autores suponen, por ejemplo, ¿cómo se llama el anarquista? El epistemólogo anarquista. Feyerabend. Dice que no hay nada que sea ciencia. Listo, ya está. Es un consenso que se va modificando lentamente con las décadas de los científicos, y será ciencia lo que sea consenso de que sea ciencia. Que en algún momento el consenso puede ser que sea popperiano,
O alguna vez puede ser que el consenso sea lacaniano, pero que en sí la ciencia no son nada específico. Eso, entiendan lo que está diciendo Feyerabend, ¿no? Como suposición de epistemología, que no hay epistemología, que no se puede decir con precisión y exactitud, con rigor, lo que es la ciencia. ¿Ese estudio es o no es epistemológico? Lo que tenemos que descubrir nosotros que es epistemología, es una de las corrientes en epistemología, que dice que no hay epistemología. Bueno, entonces, vamos ahora a física. Entre las corrientes epistemológicas, entre los autores que trabajan mucho epistemología, uno que no es jefe de escuela, pero que es, a mi entender, bastante grosso, es Lacan. Bastante grosso, a mi entender, es Lacan. Tiene bastante producido sobre su reflexión de conciencia que me parecen bastante interesantes. No es de vuelta. En epistemología no te van a enseñar a Lacan, pero es un autor bastante interesante. La primera idea sencilla que él propone, que no es el único, pero tampoco en eso desesperen, no es que... Prácticamente no hay cosa que haya dicho Freud que haya sido el único. Nada, ni pulsión de muerte, ni libido, ni nada, ni el ello, ni el inconsciente, nada de lo que dijo Freud, nada no había sido dicho en su ámbito sociocultural 50 años antes, 80 años antes. Olvídense de esa dimensión del genio creador que ex nihilo hace... ¡puf! Lo que dice Lacan de la física, la virtud de esa disciplina, es que es el paradigma de la ciencia. Y ese es un fenómeno histórico, No hay ningún motivo para que sea el paradigma de la ciencia. Pero la física, a partir del Renacimiento, un poquito más acá, siglo XVII, se convirtió en el paradigma de la ciencia. Es una idea muy interesante, que tiene sus consecuencias, algunas medias negativas. Por ejemplo, que empuja mucho a pensar que matemática no es ciencia. Cuando Ritvo, todos los psicoanalistas por igual, Ritvo y atrás de él todos, absolutamente no conozco ninguno que no, dice lo que es la ciencia, y se imaginan a un tipo mirando por el microscopio, excluyen a la matemática del campo de la ciencia. Porque ¿qué mirarían por microscopio en matemática? Bueno, pero no tiene sustancia. Pero entonces la ciencia toma como paradigma la física, porque se supone que es la ciencia moderna, con el prestigio de la ciencia moderna, que opera sobre la sustancia. Pero eso te empuja a un cierto concepto de lo real, y es que lo real es sustancial. Entonces, primero, la física es modelo de la ciencia. Y segundo, provee la noción de real. En este elevar a la física a paradigma de la con mayúscula, como lo escribe Lacan, es paradigma de la ciencia. La física con paradigma. Y ustedes observen ahora, de ahora en más, cuando la gente discute qué es ciencia y qué no, van a ver que siempre hablan de física. Siempre se habla de física. Incluso, como dice Prigogine muy bien, no hablan de química. Y no sería lo mismo si hablasen de, como paradigma de la ciencia, de física o de química, porque la física siempre te da la idea de que el experimento es repetible. Y entonces te da la idea de sustancia que es perpetuamente idéntica en el tiempo. En cambio, los procesos químicos, una vez que se produce el proceso, ya no puedes volver para atrás. Bien, entonces, ¿cuál es la pertinencia de introducir física y física cuántica en un programa de investigación para que los psicoanalistas nos podamos formar estudiándola? Entonces, que nos proveería una posibilidad de revisar qué entendemos por ciencia y nos proveería de la oportunidad de revisar qué entendemos por real.
Y si tenemos la oportunidad de revisar qué es ciencia y tenemos la oportunidad de revisar qué es real, quizá nuestra clínica se modifique de una manera notable. Tanto así que permita escribir orientaciones contrarias en el campo del psicoanálisis. Quizá sí Melanie Klein, sí Jacqueline Miller, quizás sí Ana Freud, quizás sí Juan Bautista Ritvo, como nombre del psicoanálisis fuertemente orientado a la práctica poética con lo imposible de decir, que es la orientación de Ritvo y toda la gente que trabaja con ellos. O sea, que eso no lo van a encontrar ni en Melanie Klein, ni en Ana Freud, y así dicho me parece que tampoco en Jacqueline Miller. Me parece que efectivamente ellos, todo el grupo de gente de Rosario, que tienen tanto trabajo en psicoanálisis, tienen esa orientación, un psicoanálisis de cierta afiliación poética, un cierto manejo de la palabra. Ellos no trabajan con significante, trabajan con palabra, y con el problema de que la palabra tiene siempre frente a sí un imposible de decir. La neurosis sería suponer lo dicho, y el trabajo del analista sería disolver esa suposición, ya que no se puede decir. Con lo cual analizan en sentido estricto. Vieron que el modelo de análisis para Freud es la materia fecal. Tomás materia fecal, sangre, no importa, y lo separás en todos sus componentes. Freud dice el modelo que hay que tomar de la idea de analizar es separar en todos sus componentes. Freud va a los componentes atómicos: pulsión de vida, pulsión de muerte, libido homosexual, libido heterosexual, complejo edipo positivo, negativo. Esos serían para Freud los componentes, pero antes de ir a esos componentes atómicos habría como otros componentes, pero analizar es separar en partes. Entonces el trabajo del analista sería deshacer todas esas consistencias de supuestamente hay algo que es posible de decir de la dimensión fundamental del ser humano, y el analista siempre trabaja deshaciendo todas las consistencias verbales, jugando con palabras, introduciendo una ambigüedad, tomando una palabra muy fuerte en el sentido de muy usada álgidamente en el discurso del paciente y juguetearla, partirla, dividirla en partes, demostrarle que finalmente esa palabra en sí no quiere decir nada, y que esa palabra en sí no quiere decir todo lo que él sufre, que lo que él sufre es una consistencia, o ella es un agregado falso a la verdadera realidad de las cosas, que todas fluyen y como creen que la ciencia es mirar por el microscopio, entonces el psicoanálisis no tiene nada que ver con la ciencia, porque la ciencia estudia lo que no fluye. O sea, son parmenidios mal. Son ultra parmenidios. El ser es y el no ser no es. La ciencia trabaja con el ser es, ellos trabajan con el ser no es. Y entonces la ciencia te da un ser del sujeto y ellos lo disuelven en que no es nada. Ninguno de nosotros somos nada. Y esa sería la desgracia de la ciencia, que nos hace creer que somos, y el psicoanálisis trabajaría en que no somos. Y cada caso sería deshacer. Es bastante fácil, no hay que estudiar mucho. Usted, silencio, jueguito de palabras y deshaga. Todo lo que se afirme, deshágalo. Mi madre es una bruja, bueno, bruja. Bitch, puta, bueno, hay que ver qué se quiere decir. Mi padre fue así, entonces se termina la gente como olvidando, se van deshaciendo de esas cosas, ya no piensan más en eso y se curan. Sería como una dirección de la cura. Piénsenla, muchísima gente trabaja así, muchísima sin saberlo, sin tener, digamos, un desarrollo teórico, también trabaja así. Entonces, ¿por qué habría que meterse con física y con la física moderna? Podríamos poner acá a Einstein, pero Einstein es como Freud. Dio el paso subversivo y le pegó la vuelta tal que lo canceló de forma absoluta. Quizás me parece a mí que el verdadero
punto en cuestión es la cuántica, que es un desarrollo de la de Einstein. La cuántica es un desarrollo. No tomó nada más que los 3 o 4 puntos abiertos por Einstein y los desarrolló de tal manera que se convirtió en una disciplina inconciliable en el sentido de ser uno de la física y siempre rechazada por Einstein. Dios no juega los dados, no puedo creer que si yo cierro los ojos desaparezca la luna y que cuando abro los ojos vuelva a aparecer. Todo ese tipo de las frases de las correspondencias de Einstein indican justamente su rechazo a las consecuencias más subversivas de su propio descubrimiento. Para mí lo mismo que le pasó a Freud. Freud descubrió el inconsciente y lo canceló con la pulsión de muerte. Lo canceló. Son fuerzas biológicas que vienen del cuerpo, que es el ello. Listo, ahí se canceló. El giro de 1920. Canceló el descubrimiento. Entonces, ¿por qué trabajar con física cuántica? Hay que trabajar con física cuántica porque para nosotros física provee, según la concepción que tenemos, que es la ciencia, y secundariamente, que es lo real. La gran discusión es si la matemática podría proveer la dimensión de lo real. De hecho, lo que todavía no ha llegado al público en general, habría que ver si verdaderamente la física hoy no es otra cosa que una rama de la matemática. Como dice Federico, ondas de probabilidad. Creo que dicen muchos físicos. Hoy todos. Y de hecho, si alguno de ustedes conoce a algún muchacho que se quiera dedicar a la física y no tenga grandes habilidades matemáticas, que desista. Que mejor vaya al 11, ponga una sucursal en la heladería del papá, porque si no tienes grandes habilidades matemáticas no puedes avanzar hoy en física, porque es un despliegue de altísimo requerimiento matemático. Federico. Por los físicos más renombrados de la actualidad, Edward Witten, en Argentina, Maldacena, como decías vos con respecto a Einstein, le preguntan, ¿y cómo trabaja usted? Se encierran en su escritorio, pizarrón, chao. Y fórmulas. Y fórmulas, y todo de desarrollo y ver qué matemáticas pueden servir para sustentar tal desarrollo. ¿Sí? Nada más. Nada más. Podría ser que algún camino de esos, el día de mañana, tuviese algún tipo de experimento que podría llegar a contribuir un poco a descartar esa teoría o que podría contribuir un poco a darle cierto respaldo para el consenso entre los físicos. No más. Pero balanzas, microscopios, telescopios, eso ya no tiene nada que ver con lo que es desde hace más de 100 años esa disciplina. En concreto, si proveen dimensión de real, mi impresión es que hay que introducir un estudio profundo en física cuántica, leer 5 libros de divulgación. A eso llamo yo un estudio profundo en física cuántica, que es lo que hicimos los poquitos que nos dedicamos a eso. ¿Qué hicimos? En todo caso, el que más leyó 10 libros de divulgación. Es porque nos va a permitir trabajar con otra acepción de real. ¿Cuál otra? Hoy se estima que es real todo lo que tenga las siguientes propiedades. Tiene que ser algo sustancial, tridimensional. Esto es impenetrable. Tiene que ser algo que se caracterice por ser impenetrable. Ustedes me podrán decir, no, pará, si agarrás una célula que sería sustancial, tridimensional, le podés meter una aguja. Sí, pero donde entra la aguja se desplaza la célula. ¿Entienden, no? Donde entra la aguja, ustedes desplazan tejido de la célula. No van a tener nunca la posibilidad de tener un átomo de aguja en el mismo tiempo de espacio que un átomo de célula. Eso se considera que es real. O sea, que sea impenetrable. Lacan lo trabaja como partes extra partes. Es esa propiedad de lo real descrita por Descartes, pero descrita con esa precisión, pero aristotélica ya. Este real, que es ese algo sustancial, tridimensional, impenetrable, posee entonces un borde que separa el interior del exterior.
Son dos cosas obvias, propiedades absolutamente íntimas del mismo problema. Es idéntico a sí mismo, consecuentemente. Es perdurable en el tiempo. Es perceptible. En todo caso, microscopio o telescopio serán necesarios porque tan chiquitito, tan chiquitito. ¿Saben lo que es eso chiquitito, chiquitito? ¿Qué es esto, pero chiquitito, chiquitito? Un punto de goce. De lo que estamos hablando es del punto de goce. Hablen con un lacaniano puro, o sea, esos que tienen raza pura, o sea, eol, un lacaniano puro, raza pura, un eol, y pregúntenle qué entiende por punto de goce. Van a ver que exactamente esto, que no puede escapar de eso. Se dan cuenta del salto tremendo, ¿no? Porque punto es un concepto de acá. Punto es un concepto matemático abstracto. No hay nada que sea un punto, no hay nada sustancial que sea un punto. Un punto tiene 0 dimensiones. Pero se considera que lo más atómico que existe de real tiene que ser, lo llaman punto, pero es un átomo. Una célula, como ustedes quieran. Si son medianamente modernos, los psicoanalistas son todos medianamente modernos, lo consideran investido de energía. O sea que desde su centro opera una energía que lo hace unirse o repelerse a otras sustancias. Magnetismo. El imán así, vieron que se atraen, y el imán dado vuelta, vieron que hace así. Eso. Exactamente eso. Y esta sustancia impenetrable, tridimensional, idéntica a sí misma, perdurable en el tiempo, perceptible e investida de energía, todas sus posiciones son determinables. Participa de una lógica estrictamente determinista. Puede ser que todavía no tengamos un microscopio tan potente o un telescopio tan potente como para ver cosas tan chiquitas, pero es visible. Se caracterizan por su visibilidad. Bueno. La determinabilidad del trayecto, de la historia. La determinabilidad, no, toda. Si se murió tu padre estarás triste. Y si no lo reprimiste, cacho. Como diría Freud. Si no estás triste, estás reprimido. Eso sí. Y de ahí en más, todo. Se supone que se puede saber a partir de cierto estado cuál será el estado. ¿No ven CSI? Yo hago, hace rato que no hago grupos de estudio de Lacan, yo como discípulo, porque no tengo con quién hacerlo en este momento. Entonces miro Criminal Minds. Es genial. Un tipo se tira un pedo, entonces empiezan. Bueno, entonces la madre le tocaba el orto, el padre tenía un kiosco en el 11, el tío seguro era gorila. Y uno dice, ¿cómo pueden saber tan? En serio, aparece un pelo doblado, entonces dicen, no, seguro que era. Saben. Yo no sé nada. Hace 30 años que soy psicólogo, no sé un carajo. Y esto, ¿no? Saben todos, saben. Y si es igual siempre llegan a la conclusión de que es psicópata. Madre hija de puta. Psicópata, o sea, hija de puta, me estás jodiendo. Siempre llega o sociópata, que es una categoría nueva, bastante más jodida. Si es asesino serial, es sociópata. Bueno, pero saben, o sea, se puede saber. Y los psicoanalistas dicen que no se puede decir, pero saben. 50 años virgen, sin coger 50 años. No puede ser, boludo, no puede ser. Se coge a los pibes. Porque el celibato lleva a que se cojan a los pibes. Porque ¿cómo van a estar 50 años sin coger? ¿Cómo puede ser tan nabos?
Bueno, puede suponer la existencia de un grupo de gente que practiquen cierta dimensión de cosas, creencias, dogmas, qué sé yo, que no cogen. Pero está lleno la historia de la humanidad de grupos que no eran pedófilos, no cogían. No, que se dice que el problema de la pedofilia es el celibato. Es falso, ridículamente falso. Pero es el determinismo. Es una explicación determinista, a mi entender, súper estúpida. Súper estúpida. La mayor cantidad de casos de pedofilia se dan en el hogar con gente que tiene actividad sexual de toda índole, con perro, gallina, la bobe, el seide, los vecinos, mujeres, hombres, pato, gallina, todo. Ahí es donde se dan el 90% de los casos de pedofilia. Vayan a cualquier centro de atención de víctimas. Entonces, ¿cómo se puede decir que después, porque entienden la idea? Pero es el problema del determinismo. Y se supone que lo real es determinable. Si no es determinable es porque es imaginado, puede ser una fantasía, eso sí. Bueno, ahora, hay otro real, el que se deriva de la física cuántica. Rápido. Ese tiene los siguientes principios. El principio de incertidumbre, o sea, se funda sobre un desconocimiento, que no es inefable, es un principio demostrado con un teorema. ¿Entienden la diferencia, no? Sostiene la dualidad onda-partícula. Este real está sostenido en la dualidad onda-partícula. Los psicoanalistas son todos los creyentes en una física corpuscular. No pueden admitir la onda. Son todos corpusculares. Y el punto de goce es el corpúsculo fundamental de esa física. No admiten la onda. No admiten la onda. No admiten la onda porque hacen zapping. Y el control remoto. Eso. Tienen que admitir que es una onda. Y en todo caso, en microondas. Tienen que admitir que es una onda. O sea, admiten ondas. Pero no lo consideran lo real. No lo consideran lo real. Lo que es verdaderamente lo real es el corpúsculo material. O sea, sobre la polémica Leibniz, incluso Leibniz-Newton, la polémica Leibniz-Newton, pero incluso antes, si la luz es corpuscular o es ondulatoria, o incluso antes los psicoanalistas, pero la gente en general admite que lo real es corpuscular, no admite que sea onda. Mientras que esta física dice no solamente que la onda tiene el mismo estatuto que la partícula, sino que son intercambiables. Que en función de ciertas coordenadas puede ser partícula, corpúsculo, y en función de otras coordenadas puede ser onda. Lo perceptible es sustituido por lo probabilístico. Lo real deja de ser perceptible para pasar a ser probabilístico. Desaparece la diferencia masa-energía, masa igual a energía, y lo que quiebra, un lindo ejemplo sencillo para romper la idea corpuscular, es que vacío pasa a ser, no cuando en la botella no quedó ni un granito de arena, por más chiquitito que sea, porque el aspirador al vacuum chupó hasta el límite de lo posible, sino cuando el detector Geiger no detecta ninguna onda. Ya que si el detector Geiger hiciese en los Richard Feynman, cuando la máquina multiplicadora hace clic, que pescó un electrón multiplicado, un electrón ya es. Si pasó por ahí una onda, ya no es vacío. Todas estas propiedades hacen del científico alguien posicionado como deseo del científico. No deseo de saber, no que los científicos son tipos que quieren saber. Otra falsedad total. Los científicos son tipos que quieren ganar becas. Y para eso publican papers.
Hay 4 o 5 que quieren saber, pero en cualquier disciplina hay 4 o 5. No hace falta. El científico es un tipo que quiere ganar una beca y que para eso publica papers. El médico es un tipo que quiere cobrar sueldos, el psicólogo es un tipo que si no hay más que bonos serán bonos, pero si mejor es efectivo es mejor, pero si no, lo que quiere. El deseo del científico es que lo real es en función de lo que el científico quiera que sea. En el artículo, Martín, que recomendaste de Graciela, que es el de Graciela Brodsky, Sí. es muy difícil de leer. Cada párrafo salta con otra. Es muy difícil de leer. Es difícil saber lo que está pensando y a dónde va y de dónde viene. Pero dice que lo que caracteriza a la ciencia moderna es la posición del científico, que es la angustia. No sé si te acordás. Sí. Dice, la angustia del científico. Y no es así. La verdad que no sé dónde lo sacó, porque no sé dónde lo sacó. Lo inventó ella. Angustiado. O ella, lo que se angustia a ella pensando en la ciencia. Ni en pedo, o sea, ni en pedo se pone. Le dan los calores, entonces en ese momento hay la angustia del científico. El científico está caracterizado, ¿entienden lo que esto quiere decir? Que eso lo tenía que haber dicho, disculpen, en la propiedad de lo real, que es observable, para que lo real sea garantizadamente observable, el científico tiene que ser neutral. Este ojo no tiene que querer ver. ¿Entienden? Tiene que ser neutral, la neutralidad del analista. En este real, el que proviene de esta física, es deseo del analista, porque es deseo del científico. Porque depende de lo que el analista, como función, entienden que deseo del científico no es que Roberto vio una cosa, Pedro vio otra, Mirta vio otra, o sea, que cada científico que entra al acelerador de partículas se ve otra cosa. Es que depende de cómo el científico, como función, arme el experimento establecerá que se trata de onda o que se trata de partícula. ¿Entienden? Sin esa función, lo real no es de ninguna manera. Lo real no es de ninguna manera. Y para que haya clínica psicoanalítica hace falta entonces una posición que salga de la neutralidad para que aparezca, o sea, una persona que viene y habla de sus sufrimientos, para nada es clínica psicoanalítica. Tiene que haber una función que es deseo del analista para que eso se convierta, ¿entienden? Tiene que haber un deseo del científico para que sea un experimento científico. Si no, no hay experimentos, no hay ciencia, no hay establecimiento de nada científico. Bueno, dadas estas oposiciones de características, dadas estas oposiciones que me imagino que ya las tienen más o menos ubicadas en la cabeza, entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos dimensiones de lo real ustedes calculan, ustedes estiman, evalúan hoy que conviene más a la práctica del analista? Por ejemplo, el problema de la historia. La historia del paciente, digo, los padres, los abuelos, los bisabuelos, Europa, Polonia, esa familia que quedó allá, que parece que el abuelo abandonó antes de la guerra y que nunca más lo mandó a buscar y que murieron todos. Y la nueva abuela, la de acá, pensando en la otra señora, la de allá, que su marido dejó tirada y que... La historia, un paquete, la historia. Bueno, están los psicoanalistas lacanianos que no trabajan con historia. Están los psicoanalistas lacanianos, todos ellos que no trabajan con historia. Porque para el goce la historia no cumple ninguna función. Vos nacés con un punto de goce, lo que te den te lo achica o te lo aumenta, pero no te cambia el punto de goce. Cada uno es una sustancia gozante con su goce específico y ese goce específico con la historia no tiene absolutamente nada que ver. Germán García lo dice así, hace 50.000 años que esto es así. O sea, nada cultural, nada social, ningún sistema de vida. Si sos esclavo, si sos rey, si sos faraón, si sos obrero, si sos antes de la ciencia moderna, después de la ciencia moderna, para un psicoanalista no cambia nada. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Algo de la sociedad les parece a los psicoanalistas que aumenta la pulsión de muerte. Algo parece que sí. Igual los argumentos que dan para justificarlo es muy ridículo,
Es muy ridículo. Muy ridículo. Muy poco serio en investigación. La epidemia de opio que hubo en China antes de Mao, uno de los grandes éxitos de la revolución comunista fue erradicar el consumo de los fumaderos de opio en China, que había una epidemia. Ustedes saben que el fumadero de opio entras pero no salís. Esa droga sí que es peor que la heroína. Ahí entras pero no salís. Mueren adentro. Después tiran los cadáveres. Gente que entra y se muere. La solución china igual fue un poco radical, no en el sentido de Alfonsino Ilia, no en el sentido de Ilia, de don Arturo Ilia, fue radical, lo mataron a todos. Se cometió un pecado absoluto y el gobierno comunista mató a todos los que regenteaban y vendían opio, así que acabaron. Pero lo digo, el problema es que parece que no es tan moderno y capitalista la masividad y epidemia en el consumo de drogas pesadas. ¿Entienden lo que digo, no? Porque hubo epidemia en China antes de la revolución, que eran todos campesinos, o sea, nada de revolución industrial. Bueno, pero ¿cómo opera la historia? Los psicoanalistas no consideran la historia. Hablan un poco de la madre y del padre, pero el pedo. La primera sesión me cuenta un poco de su madre y de su padre, bueno. Y entonces empiezan a hacer counseling. Bueno, si no puede dormir, porque no hace esto para dormir, si no puede coger, ¿le gustará a su mujer? No le gusta, o sea, empiezan a hacer counseling, o sea, se trabaja en el presente. Si no trabajas con la historia, trabajas en el presente. Ahora, el problema para nosotros es si la historia funciona en forma determinista, la mamá es así, la hija loca como tu madre. Loca como tu madre. Había un negocio que se llamaba Loca como tu madre. Y había una audición de la radio, de la negra Bernacchi, me parece alguna de esas, desopilante, se cagaba de risa, tremendo, buenísimo, que se llamaba Loca como la madre. Bueno, el determinismo. Por ejemplo, a determinado tipo de padres, determinado tipo de hijos. Primera cuestión. Segunda cuestión, a determinada dimensión de hechos, determinada situación de consecuencias de los hechos, o sea, el determinismo. ¿Cómo pensamos nosotros el determinismo? Se encuentra mucho el determinismo, ¿saben qué? En las capacidades. Si el tipo es psicótico, no puede tener 3 hijos normales. Uno de ellos es mi cuñado, entonces su padre no es psicótico. ¿Entienden cómo se opera? Un estricto determinismo. Entonces, o no trabajamos la historia, y entonces nos tenemos que manejar en presente, y para presentes no hay más que consejos, porque no lo haces de otra manera. Y quizás no quieras estudiar arquitectura. Hace 14 años que estoy en el CBC. No se puede, es un chiste exagerado, pero no se puede. Te echan. Pero supongan, entonces la psicóloga, ¿qué le dice? Y bueno, quizás no te gusta arquitectura. ¿Entienden por qué? Porque si le gustase, estudiaría, no le gusta, fracasa en el estudio. Son lógicas deterministas, porque se supone que lo real funciona en forma determinista. De hecho, muchos de nosotros pensamos sobre nosotros mismos así. Por ejemplo, chicas, no me busca para coger, no le gusto. Entonces empiezan a hacer dieta, van al gym, se compra la tanga. La amiga le dice, comprate tanga, boluda. Comprate ropa bien erótica y a la noche la haces. Y el tipo sigue con el diario ahí todo el tiempo. Con la tablet, más moderno, por ejemplo. Ella con la tanguita, carísima de Victoria's Secret, no me salía. De Victoria's Secret, él con la tablet, bastante cara también. Y ella dice, entonces no le gusto. ¿Entienden? Porque si yo le gustase, me cogería. Porque se aplica el determinismo. Pero entonces, ¿cómo trabajar si no? O en presente, o con un antecedente y un consecuente en forma determinista. Lacan dice que es lo más engañoso de todo. Es el engaño más absoluto.
Lo llama el discurso del amo. Es el engaño más absoluto. Esto, el determinismo. Ese uno determina ese dos. El antecedente determina el consecuente. Pero entonces, ¿qué? No. Pero entonces tenemos que tener una clínica actual, presente. Sesiones breves y terapias cortas. ¿Por qué son mejor las terapias cortas que las largas? La partusa es mejor que sea corta que larga. El coito es mejor que sea... ¿Por qué? ¿Por qué las cosas, por qué las cosas cortas son mejor? Les di ejemplos donde alguno podría contestar, no, pará. ¿No? Un coito de 1 minuto es mejor que uno de 8 minutos. Duran más o menos 5 minutos. Sí es ahí. Aprendo, boludo. Si usted aprende así es ahí, 5 minutos. 5 minutos, lo dijo uno de ellos, 5 minutos. Promedio, 5 minutos. Lo que propone la física cuántica es que la relación es así. Entre lo que se quiere estudiar y el científico, la relación es así. Con lo cual sí participa la historia, lo que estaba antes, pero no participa en forma así, sino que participa de una forma circular. ¿Cómo trabajamos nosotros en la clínica? O trabajamos en presente, no hay historia, o trabajamos que la historia. Pero si trabajamos que la historia determina, se nos deshace el argumento enseguida. Mi hermana no. ¿Entienden? A usted le va mal porque su padre le rompía el culo toda la infancia. Bueno, mi padre le rompía el culo a mí y a mi hermana no. Estudió, se casó, tiene 3 hijos. Entonces no es porque me rompió el culo. Y ahí empezamos con la Avenida Independencia. Bueno, no se lo habrá roto igual. A usted se lo rompía primero porque usted era mayor, se lo empezó a romper antes, entonces como su hermana es menos, se puede empezar a... Pero ¿y el efecto clínico? Y la dimensión de curación, ¿entienden, no? El problema, entonces depende cómo concibamos. Segundo, impenetrabilidad sustancial 3D. ¿De quién es la angustia? ¿De quién es? Por ejemplo, lo que dijo. ¿Quién lo dijo? Análisis de discurso. En otras disciplinas esto está muy avanzadísimo. Ya es casi antiguo. 1970 ya estaba cocinado. La responsabilidad subjetiva. Usted lo dijo, es responsable de lo que dijo. Bueno, ¿quién lo dijo? Para que haya alguien que lo dijo hay que suponer que hay una sustancia, que tiene una membrana. Yo por eso intervine y te advertí a vos bien sobre el problema de la membrana, que divide interior y exterior, y ahí ya se arma un mundo. En física cuántica, si es ondas de probabilidad, se disuelve la membrana que separa. Supuestamente, teóricamente, todas las ondas circulan por todo el universo. Solamente que en este preciso instante, aquí tenés una chance de 0.999999 de encontrarla, y que en el confín de Neptuno tendrás una chance de 0,0000001 de encontrarla. ¿Entienden? Pero la onda, teóricamente, es algo, es un movimiento que no se puede circunscribir a tiempo y espacio. Una onda. Bueno, entonces, si es sustancial, tiene interior y exterior. Entonces yo lo pienso, codifico lo que pienso y lo emito. Ya estoy dibujando la carita con la flechita que sale. O sea, 1900, no sé, 1900 tontos, 1900 cuánto. Responsabilidad subjetiva. Yo lo escucho, lo decodifico y contesto. Flechita que vuelve. Si hay interior y hay exterior, proyecto, introyecto, y todo ese sistema es posible. Si ese sistema es posible, ¿cómo puede ser que un analista esté adentro de una persona? ¿Entienden? ¿Cómo le puedo decir, basta, Roberto, usted no la quiere? ¿La quiero o no la quiero? ¿La quiero o no la quiero? ¿La quiero? Después de 32 años, Roberto, de análisis, que yo estoy escuchando su pregunta de 33 años, él empezó el año de la pregunta obsesiva, y hace 32 años estamos intentando resolver el caso. El analista, que tiene un diagnóstico muy mal de salud, está pensando que tiene que dejar la práctica porque se va a morir, decide un acto analítico.
Pero como se va a morir, tiene metástasis generalizada, entonces le dice, basta Roberto, usted no la quiere. Rompió la pelota. Aparte le parece una bruja esa, basta, ya está, no la quiere. No la quiere. ¿Qué le dice Roberto que es obsesivo? ¿Y usted cómo puede saber mejor que yo? O sea que eso está dentro mío. Si es sustancia tridimensional y tiene una membrana que distinga, está dentro de la persona, ¿cómo se puede saber? A, por virtudes adivinatorias, que hay analistas que tienen un oído, con la carita, siempre con la carita. No sabemos. Cualquier dimensión de la magia, con poderes especiales, no hay ningún problema con eso, sino que todos los que no tenemos cagamos. Que levante la mano quien tiene los poderes adivinatorios de los presentes. Cagamos todos, ¿entienden, no? Yo me lo pregunté en la facultad. ¿Yo tendré capacidades para atención flotante? Pues si no estaba perdiendo el tiempo, 5 años más ahí, mira si yo no servía. Es verdad. ¿Y cuál es la otra solución? Conozco lo que está dentro tuyo, porque conozco lo que está dentro mío, porque me analicé. Eso no alcanza con que me analicé. Los analistas dicen que hay que analizarse primero antes de analizar para saber. Pero para saber lo que está dentro de uno. Pero si yo sabiendo lo que hay dentro de mí mismo, soy capaz de analizar a todos, es que todos estamos hechos igual. Esa es la desgracia de la otra vía. ¿Entienden? Todos queremos coger a la madre, todos tenemos rivalidad con el padre, todos tenemos pulsión de vida, todos tenemos pulsión, somos todos iguales. Yo hice mi propia experiencia conmigo, si mi analista me dio de alta, un analista que yo conocí creo que fue Pommier, se presentó como hijo de hijo de hijo. Yo me analicé con tal, que se analizó con tal, que se analizó con tal, que se analizó con Freud. Bueno, pero es tan ridículo como cómo se justifica la práctica. O soy capaz de leer cualquier texto, porque manejo el lenguaje, porque sé hablar, y ese cualquier texto no está ni adentro tuyo ni adentro mío. Es un texto que se va produciendo en el éter. ¿Entienden? ¿Cómo puedo interpretar? Obvio que puedo hacer trampa y puedo decir, no, yo se lo digo esto por lo que usted dijo. ¿Usted qué dijo? Y usted dijo que la odia, que la desprecia, que tiene un olor a chivo que es insoportable, que no se puede acostar con ella. ¿Y qué diría Roberto? También dije que es una poeta, que admiro cómo piensa, que es muy ordenada para guardar la ropa en el placar. O no, si es obsesivo, hace 32 años que está dudando, debe haber dicho cosas. ¿Entienden? ¿Cuál tomar? O hay sustancia y el pensamiento es interior a la sustancia, y entonces hay que tener una capacidad especial para analizar. Estaba una vez parado atrás del pintor en mi casa. El pintor estaba arriba de la escalera, brocha gorda, yo estaba así, parado atrás. Mirando así, nada que hacer. Mirá cómo. No lo hacía yo, lo había contratado a él, lo hacía él. Se da vuelta y me dice, ¿y vos de qué trabajás? Se dio cuenta que yo estaba, ¿no? Y él estaba... me dijo, ¿vos no trabajabas? ¿De qué? Y yo le digo... Es que no lo digo, pero le dije, soy psicoanalista. Son los que leen la mente, ¿no? Primero entiende que el tipo se había sentido atravesado total. Y me lo tuvo que decir porque se dio cuenta que yo ya sabía que lo estaba pensando. Ya estaba jugado el tipo. Pero es cierto que los psicoanalistas leen la mente. Pero si no pueden practicar, si no es chamullo. Salvo que hagan psicología. Entonces sepan lo que es normal y sepan lo que es anormal, y entonces tenés que hacer esto y no tenés que hacer lo otro. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 de la mañana, ¿no? El chico, computador hasta las 12. Hasta las 12. Y ahí hay que poner límite, nombre del padre, porque los chicos más de las 12
Entonces psicología. En realidad es una psicología tremendamente barata. Lo más probable es que el papá a ella, a la psicóloga, no la haya dejado escuchar los discos de los Beatles más que hasta las 12. Porque ¿de dónde saca? ¿Por qué un chico no puede ver la... ¿Cuál es el estudio científico que dice que los chicos no pueden ver la computadora hasta la 1? Pero psicología requiere, ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Para practicar el psicoanálisis hay que tener una teoría. Y según la teoría de lo real y de ciencia que tengamos, vamos a practicar. Si no tenemos la de la física cuántica, si no admitimos que el universo está hecho de ondas, pero que se pueden manifestar como partículas, o de partículas que se pueden manifestar como ondas, no vamos a poder resolver el problema de palabra o palo. ¿Con qué se reprime? Cuando llega y las masas populares, y pasan esas cosas con las masas populares. Las masas más populares deben ser los... No sé cuáles son. Vigilantes deben ser medialunas. Las masas más populares deben ser las medialunas. Pero no importa, cuando las masas populares. Y ahí hay dos teorías. O que eso se resuelve con palos, tanto la derecha como la izquierda lo dice. O que se resuelve con palabras. Lo que decía Alfonsín, no voy a hablar de Cristina. Me tomaba pobre Alfonsín. Cuando empezaron a perder las elecciones con Nosiglia, Storani, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que decían? Tenemos problemas de comunicación. Que ahora se estaba diciendo lo mismo. Siempre que se pierden votos tenemos problemas de comunicación. Siempre. En Argentina se suele utilizar ese recurso. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Palos o palabras? ¿Entienden? Porque se dice, cuando vienen los problemas, vienen los palos. Pero parece que los votos los perdimos por palabras. Porque es un problema de comunicación. O la prensa, o... ¿Qué son, palos o palabras? No hay diferencia. Es una falsa pregunta. Puede ser ondulatorio o puede ser corpuscular. No cambia. Es una falsa pregunta. Lo que pasa es que es una pregunta que se sostiene porque se cree que lo real son palos. Pero después uno se ve obligado a decir, no, las palabras también matan. ¿Y cómo es que matan las palabras? No hay una teoría para responder. Depende del sistema de real que tengamos. Y la física cuántica es imperiosa. No solamente porque la física del microscopio con el ojito que estaba por acá, esa ya quedó descartada por falsa. Con lo cual estamos utilizando una teoría científica falsa. Y segundo, para nuestra práctica, ¿qué tipo de real hay que utilizar? Por ejemplo, la angustia. ¿Dónde está la angustia? En uno, en otro, en uno, en el otro. ¿Dónde radica la angustia? Lacan dice que la angustia en el sujeto tiene relación a dos tipos de fenómenos. A, la presencia de la angustia en el otro. Si la madre se angustia, el niño se angustia. No es muy difícil de admitir. Y Lacan dice también tiene que ver, y más frecuentemente, con otro fenómeno, con la ausencia de angustia en el otro. Que uno se angustia porque el otro no se angustia. El seminario de la angustia, un seminario muy clínico, me encanta. Toda la psicóloga dice que tiene poca topología. Me voy a fijar, tiene muy poca topología. No, está el modelo óptico. En el 10 está todo desarrollado. No sé por qué dicen muy clínico. Ese seminario me encanta, es muy clínico. ¿Dónde está la angustia? No se puede responder dónde está la angustia. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Nunca sufrieron vergüenza ajena? Es un fenómeno espectacular la vergüenza ajena. Donde uno siente vergüenza porque el papelón lo está haciendo el otro. No la mamá, ¿eh? El salame ese en el escenario, el payaso que le sale mal, stand-up, que no se la cree el tipo de stand-up. ¿Vieron un stand-up malo? Es para suicidarse. Un stand-up malo es tremendo, es una experiencia fatal. Cuando el tipo está angustiado y no se la cree, dice, no se ríen porque yo no soy divertido. Bueno, uno siente vergüenza ajena. ¿Dónde se localiza la vergüenza? La angustia, la vergüenza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que si depende del sistema de real que tenemos, ahora, si trabajan con el otro, el sistema se resuelve también, porque la angustia se proyecta. No, usted está angustiado, pero dice que yo estoy angustiado porque usted proyecta lo que decía Freud.
Hay proyección e introyección, pero esos son forzamientos de la teoría que hace falta porque la mínima participación de los fenómenos humanos no habilitan decir que está adentro de alguien. El inconsciente, ¿dónde está? Para todos es lo más profundo de cada uno en sí mismo. Ahora, ¿se verifica? Un lapsus, ¿qué es un lapsus? ¡Ay, la puta que lo parió! Me olvidé la llave de vuelta. Estoy muy cansado. Siempre que estoy cansado me olvido la llave. Chau, no hay más lapsus, no hay lapsus ahí. ¿Me entienden? ¿Qué es un lapsus? No hay nada encima. ¿Qué es un síntoma? Yo no estoy perseguido. González es un hijo de puta. Y no va a parar hasta que yo no pierda el trabajo. Ricardo González hace 6 años que renunció de la empresa. Se jubiló. Es un hijo de puta, yo sé. ¿Y tiene o no tiene un síntoma? ¿Qué es un síntoma? No hay nada que sea en sí un síntoma. Síntoma analítico, ¿desde cuándo hay? Desde que Freud inventó una teoría que... Entonces hace falta la función analista para que a partir de ahí, no solamente en el consultorio haya las formaciones del inconsciente, sino que hizo falta Freud para que fuera el consultorio haya formación del inconsciente. ¿Entienden la idea? No hay nada en sí mismo que uno pueda decir es interno. No hay nada en sí mismo que sea interno, no me estoy refiriendo a albañilería, carpintería o punción de médula. Estoy hablando de la estructura de lo real que la física cuántica puede establecer y la estructura de los fenómenos de los cuales participa la clínica psicoanalítica. Entonces nosotros, gozo, el goce, ¿dónde está? De vuelta, si lo real es tridimensional y tiene una membrana que distingue interior y exterior, entonces es distinto de todo lo otro, o sea que todo lo otro está fuera de la membrana. ¿Cómo lo decía Freud? El tegumento está por fuera del tegumento, con lo cual con lo que vos nacés de goce será el goce que tendrás toda tu vida, se mantendrá idéntico, y las circunstancias de la vida lo pueden hacer que lo vivas peor o puede hacer que lo vivas mejor. El analista es una función para que vos vivas mejor tu goce específico, que es inalterable e idéntico a sí mismo. Dicho así, que es como se dice y es como se practica con el goce, el fin de análisis, dicho así, es más debitario de una teoría de lo real que de una teoría del goce. Es la energía magnética que emana de los cuerpos. La energía gravitacional, la de Newton, ¿de dónde viene? ¿De dónde? De las masas, de su interior. ¿Y de dónde se calcula para hacer un cálculo? Del centro, no viene del centro. Newton dice, no tengo la más puta idea de dónde viene. Viene de adentro, porque ya es la masa del Sol, es la energía atractiva que la masa del Sol ejerce sobre la Tierra, por ejemplo, que es directamente proporcional al tamaño como la Tierra respecto al Sol. ¿De dónde viene? De su interior, y se calcula como si viniese de su centro, porque en realidad no se sabe de dónde viene en Newton. Y Einstein dice no existe, se curva el espacio-tiempo. Lo que parece que es una atracción gravitacional, en realidad lo que sucede es que se curva el espacio-tiempo en torno al Sol. No existe la energía gravitacional. Sistema de Einstein. Entonces, ¿entienden la idea, no? El goce puede ser como la gravedad. ¿Dónde elegirían para el goce? No se pongan groseros. Del plexo solar, ¿cómo no? De las entrañas, ¿no? Del ombliguito podría ser. No creo que alguien haga así. No creo que alguien haga así. Pero lo digo por el centro libido.
No, para Freud la libido es de las gónadas. La de testículos era masculina y de ovarios era tremendo, ¿eh? Y pulsión de vida y pulsión de muerte en cada átomo de la sustancia viva. Cada átomo, cada célula de sustancia viva está imbuida de dos fuerzas fundamentales. Una que la lleva a intentar seguir viviendo y otra que la lleva a volver a su estado anterior inerte. Toda y cada una célula. La libido es específica ya. Hace falta que los seres sean sexuados, porque la libido es heterosexual o homosexual, y la pulsión de vida y la pulsión de muerte no pueden ser. ¿Entienden la idea? Entonces, la física que nosotros tenemos que estudiar es porque si no estudiamos física, no cuestionamos lo que ya sabemos, y es qué es lo real. Y eso que ya sabemos que es lo real es una física construida a partir de, no sé, una cierta red entre Parménides, Aristóteles, Descartes y Newton, para nombrar quizás los nombres más conocidos y salientes de esta tradición, que la define en ese sentido. Esa es la física de Freud, ya que Freud fue el máximo representante de la utilización de la física de Newton en ciencias humanas. Freud fue el máximo representante de la utilización de la física de Newton en ciencias humanas. El asunto es si esa física que no es la física que se admite como la física admitida por la ciencia hoy, con lo cual están trabajando con un sistema caprichosamente elegido, ¿entienden? Porque podían trabajar con la física babilónica. Porque la que hoy se admite como ciencia no es esa. Esa está errada. Lo que pasa que es lo que, en el sentido de los desplazamientos de los objetos tridimensionales, ese error es imperceptible. Pero está errada. Y segundo, para la forma que ustedes tienen de concebir al psicoanálisis, ¿cuál real nos resulta más conveniente? ¿El real de la física cuántica o el real parmenidio, aristotélico, sustancial, cartesiano, res extensa, res cogitans, newtoniano, masa y atracción gravitacional? Si no pasamos a física cuántica, quizás no podamos acceder a la dimensión más subversiva de nuestra práctica. Para terminar, vos lo citaste y yo ya también lo había citado antes. Lacan dice, el sujeto específicamente planteado, y no lo digo por dar un ejemplo nada más, se comporta como un electrón, que pasa simultáneamente por dos rendijas, como en el experimento de Jung. ¿Conocen el experimento de Jung? Jung con Y. Jung, experimento de las dos rendijas, que es lo que establece el problema de ondulatorio corpuscular. Quizá entonces el sujeto con el que opera el psicoanálisis sea imposible, en el sentido que lo plantea novedosamente Lacan, sea imposible de ser planteado por fuera de esta física, porque no nos darían las capacidades intelectuales por nuestro sistema teórico de planteárnoslo. Ahora, ¿y por qué la física cuántica? ¿Para qué topología? Yo dirigí un montón de grupos de estudio sobre topología. Para participar a ellos me llamaba gente que me decía que quería saber la aplicación clínica de la topología. Y en realidad yo no me daba cuenta en aquella época. Yo les tenía que haber preguntado, porque topología sabes un montón. Porque no me decían que querían saber topología. Me decían que llamaban, querían hacer un grupo de estudio conmigo, que se lo habían recomendado, porque querían saber la aplicación clínica de la topología. Con eso estaban diciendo que sabían.
topología, sabía en psicoanálisis, lo que no sabía es cómo se aplicaba. Y en realidad es porque la sensación es que no tienen nada que ver. Pero que no tienen nada que ver es porque hay una concepción del psicoanálisis. Esa concepción del psicoanálisis implica una dimensión de real. Y el problema es que todos estamos totalmente persuadidos, como Alfonsín, ¿se acuerdan que Alfonsín estaba persuadido? Totalmente, porque sabemos que es lo real, nadie duda de lo real. Todos y cada uno de nosotros tiene una teoría de lo real. ¿Saben cómo es? Para todo aquello que ustedes dicen, ¿es imposible o no? No es imposible. Bueno, me voy a tomar una nave y este verano conseguí unas cuotas con Menem, me voy a ir a Júpiter a pasar un fin de semana. ¿Qué dirían ustedes? Déjate de joder, boludo. ¿Te vas o no te vas de vacaciones? ¿Por qué dicen eso? Porque ir un fin de semana a Júpiter hoy es imposible. No hay ninguna nave que vaya tan rápido, tendría que ir a una velocidad inaudita para nosotros, quizá imposible en los límites de la física, porque para ir en un fin de semana quizás tendría que ir muchísimo más rápido que la luz. Y hoy es imposible. Pero todo lo que ustedes dicen, sí, no, es posible, es imposible, todo el tiempo están trabajando con eso. Para mí, esto termina en una crisis peor que la del 2001. No, boludo, no. No puede ser, le contesta el otro. ¿Entienden? Ninguno de los dos sabe nada, ya que en realidad nadie sabe nada. Si ustedes creen que es un comentario de la Corpo, les advierto que Occidente cayó en una crisis económica límite en el 2001 y nadie la advirtió. Ningún economista, ninguna escuela de economía, ningún banco, nadie. Occidente justo cae todo, y si cae Occidente cae todo el resto de los mundos, caen. África no le va a ir mucho mejor sin Occidente. Y nadie lo supo, así que nadie puede saber. Eso es muy interesante, la teoría del caos. La teoría del caos es absolutamente imperiosa en economía. El Cisne Negro es el libro que les recomendé para pensarlo. Es imposible en economía saber lo que va a pasar mañana. Es imposible, no es dificilísimo. Y todos los, ¿cómo se llaman? Los augures de la economía. Los gurúes de la economía son, tiran fruta, y el que le pega va, lo toma la prensa y es un gurú, la pegó una vez. Después seguís la estadística de cómo en el Cisne Negro están estudiados los casos más famosos de gurúes, cómo fueron las carteras de ganancias, todos terminaron en cero. Ganaron tanto como perdieron. No se puede saber cómo va la economía. Pero para nosotros hay posible e imposible. Por ejemplo, muchos de ustedes deben creer que es imposible que no se pueda saber. Que debe haber 4 o 5 que manejan los hilos de la economía mundial, que están en Wall Street, y que esos hijos de puta crearon la crisis del 2001, se compraron después los departamentos Tobara, y ahora los están vendiendo el triple, y todo el mundo... ¿Eso, entienden? No importa si es verdad o no es verdad. Para mí es un nombre de Dios, pero no importa eso. Lo que les quiero demostrar es que todo el mundo, todo el tiempo, está pensando en la categoría de posible o imposible. ¿Entienden? Todo el tiempo estamos con lo posible y lo imposible. ¿Y eso en función de qué es? De la concepción que tengamos de lo real. ¿Alguien puede adivinar o no se puede adivinar? ¿Nunca como pacientes o analistas adivinaron? Uno tuvo la sensación de ¿y cómo se puede adivinar? Hay que tener una teoría que permita... ¿Entienden? ¿Se puede adivinar o no se puede adivinar? Quizás sí se puede adivinar, ya que uno pudo calcular cómo venía la cadena significante. No hay que ser muy hijo de puta. ¿Le dijo, sí, hijo de puta. ¿Cómo te das cuenta? Increíble. Bueno, dejamos acá. Oficio, boludo. Oficio, dejamos acá. ¿Se puede producir esto? Bueno, pero esta misma idea está imbuida de lo real. ¿Entienden? ¿Ustedes creen en la magia? ¿Ponen un ladrillo caliente debajo de la camita del nene cuando tiene enuresis? Yo no. Hay gente que lo pone. Hay gente que no lo pone. ¿Cómo es? Creo reventar. ¿Vieron ese tipo de frases? Yo no creo, pero...
Ya estoy harto con esto de los pañales, le pongo el ladrillo caliente envuelto en el último pañal cagado que usó un día de luna llena, ¿viste? Tenés que agarrar caca de un pajarito y frotarte en la verruga, a ver si dejame hinchar la pelota, caca de pajarito arriba, que tiene que ser mejor una paloma, menos que la paloma, en la verruga, a la noche siempre, después de comer zapallitos, con el precio del zapallito. ¿Ustedes creen en eso o no? ¿O no? ¿Qué quiere decir creer o no creer? Que depende de la categoría de real. Todo el tiempo, es la lógica del fantasma, todo el tiempo, o sea, ninguno de nosotros carece de una noción de real. Ninguno de nosotros carece de una noción de real. Lo que requiere la formación del analista es tratar de establecer con cuál está operando. Y para establecer con cuál está operando, tiene que ir inexorablemente a la física, que es la ciencia de lo real. Pero ahí hay dos físicas. La física científica, que tiene más de 100 años, que no pasa a la calle y ni va a pasar a la calle, a pesar de los millones de libros de divulgación, no va a pasar a la calle. Y la física que está en la calle, digo calle para no decir sentido común, no sé cómo decirlo, que es una física antigua, que ya los científicos no la utilizan, pero que tiene un amplio consenso. Entre una y otra están Freud y Lacan, y entre una y otra está el significante. Una es palabra y la otra trabaja con significante. Una está el goce como pulsión de muerte, más no sé qué, y la otra es gozo, en el sentido de oigo sentido. ¿Cómo el goce va a ser oigo sentido? No hay nada más que... Oigo sentido no es más que... ¿Hay algo más volátil, sutil, etéreo que el oigo sentido? Para el goce, que es lo más... ¿Entienden? Depende cómo ustedes se ubiquen en función de este real, localizarán todas las nociones del inconsciente, pero ustedes ya tienen una, todos tenemos una, no hay nadie que no la tenga, el esquizofrénico la tiene, no hay nadie que no tenga una noción de real. Lo que habría que ver es si para el psicoanálisis, tal como lo propone Lacan, alcanza incluso si es obstáculo esta y si no hace falta pasar a esta. Por ejemplo, sencillamente pasar a pensar que el mundo está hecho de ondas, que somos un conjunto de ondas. Si somos ondas, si nuestra existencia es ondulatoria, se disolvió interior y exterior, se disolvió el límite existente entre uno y otro, se disolvió la responsabilidad. ¿Entienden, no? Campo de la palabra, pues, ¿Cómo? función y campo de la palabra y el lenguaje. Para mí es eso. Es que Lacan lo llama nuestro programa de investigación. Función matemática y campo es de la física. Pero campo es de 1890, como lo estoy diciendo yo. Campo es de este momento. Surge la noción de campo. Una vez que surgió la noción de campo, se acabó el interior, el exterior, la sustancia. Y a partir de ahí hubo una revolución tremenda en todas las ideas. Pero para mí, Lacan en 1953 rompe con Freud en forma definitiva. En realidad para mí en el 54, en el Seminario 2, es la definitiva ruptura de Lacan. Ya tiene todas las herramientas para una ruptura cabal, y esa ruptura implica el pasaje de biología y fisiología a topología matemática, y me parece que Lacan se quedó corto en el alcance que le dio a la física. Me parece que nosotros podríamos avanzar en eso. Pero como Lacan se quedó medio cortina con la física, quizás especialmente nosotros tengamos que avanzar, porque quizás nos resulte como freno a poder seguir en nuestros estudios. Bueno, ¿dejamos aquí?